Pues contar con los compañeros de la Cooperativa Pascual, que para mí es una de las más emblemáticas por la lucha que tuvieron como trabajadores, 3 años, y también se hizo como en el movimiento obrero, pues una de las luchas emblemáticas, y que se logró pues gracias a que difundieron su problema y el pueblo presionó, ¿no? Me acuerdo que repartían, formateaban y todo, pues se ganaron la solidaridad de la población, del entendimiento, y finalmente las autoridades tuvieron que dar una respuesta. Y bueno, y yo estaba platicando con ellos, y pues ellos son hijos de los fundadores, los 2 de ellos son hijos de los fundadores, bueno, los 3, una es nieta ya, y hijos de los fundadores, entonces eso es muy importante, ¿no? Porque es lo que estábamos comentando. Esta generación todavía es una generación de lucha, de compromiso, y que vamos a ver que pues, en la historia del cooperativismo pues, está presente eso, ¿no? La lucha por un beneficio colectivo. Bien, pues ahora les voy a hablar de la historia del cooperativismo en México. Les voy a dar muy rápido porque yo quiero que también participen los compañeros, y que al final también se abra una sesión de preguntas y respuestas, que anteriormente pues, no fueron muy nutridas, pero ahora yo creo que con la experiencia real de lo que ellos se han hecho, pues van a surgir una gran cantidad de preguntas, ¿no? De cómo lo lograron, qué han hecho, en fin, ¿no? Pero que nos platiquen ellos. Pues bien, si ya habíamos comentado algo en sesiones anteriores, en la historia del cooperativismo en México pues se van a lo que serían los antecedentes cooperativos, porque todavía no existía la idea de la cooperativa, pero sí son antecedentes precooperativos que ya habíamos comentado, como es el trabajo de la tierra en la época de los aztecas con el calpulli. Había un imperio azteca, y bueno, había tierras y tenían que pagar tributo, y esas tierras destinadas a pagar el tributo pues las trabajaban colectivamente, ¿no? Y luego pues vino la conquista, y dentro de la conquista y la independencia y todo, hubo otras formas de cooperación, y pues no voy a profundizar en eso porque pues eran formas precooperativas como las alhóndigas, los depósitos y demás. Pero para mí ya empieza a surgir una idea más comprometida con el cooperativismo, es en el México del siglo antepasado, cuando se habla ya de los gremios artesanales. Los gremios artesanales, la palabra de gremio, pues estaba muy vinculado con la cuestión religiosa, y entonces los carpinteros, los sastres, los toneleros y demás, pues elegían a un santo patrón, y todos los de la comunidad de ese trabajo pues estaban dentro de los gremios. Los gremios fueron perdiendo fuerza y fue entrando la idea de la mutualidad. Ya también aquí en México entró tardíamente, o pues no tan tardíamente, la cuestión ya del trabajo con las máquinas, pero principalmente eran artesanos aquí en México, mientras allá ya estaba en Europa la revolución industrial. Y bueno, la mutualidad viene del apoyo mutuo, y entonces creaban fondos, porque no había seguridad social, no había seguro social, no había ISSSTE, no había salubridad. Y entonces, cuando se accidentaba alguien, pues no había de dónde tomar para poder pagar el médico, la medicina, inclusive a veces hasta los días que no había trabajado. Y entonces se acordó formar mutualidades en donde se iban a crear fondos para este tipo de cosas, de atención médica, ¿sí? Algunos gremios lo hicieron muy bien, otros pues enfrentaron ciertos problemas de que se enfermaban muy frecuentemente los socios más jóvenes, que eran los más fuertes, y pues luego ya cuando se investigó pues era que no estaba tan enfermo, ¿no? Pero pues era una forma de sacarle dinero al grupo, y entonces no había realmente esa idea de yo te apoyo, tú me apoyas, y formamos ese fondo porque en un momento dado yo me puedo enfermar y tú también, y entonces tenemos de dónde tomar.
De esos gremios, algunos sí funcionaron muy bien, inclusive pues no había tantos que se enfermaban, y entonces iban creando fondos, y esos fondos eran poco utilizados, pero la figura de la mutual no permitía que esos fondos fueran utilizados para otra razón diferente a la que habían sido creados, ¿no? Promover y apoyar la cuestión de la salud. ¿Sí? Entonces, poco a poco fue permeando la idea que vino de Europa a través del libro de la historia de las luchas obreras de Fernando Garrido, y también llegó un anarquista, seguidor de Proudhon y de Fourier. Entonces decíamos que Fourier es uno de los papás del cooperativismo, pero tanto Robert Owen como Fourier, el inglés y el francés, vienen de una corriente que se les llamó el socialismo libertario. Es una corriente del anarquismo. Nosotros pensamos en anarquismo y es el desorden, y de hecho por ahí también hubo, pues sí, los que hacen atentados y todo, y pues un anarquista mató al archiduque a un archiduque y generó la Primera Guerra Mundial. Pero también, al igual que hablábamos de que la teología de la liberación en un extremo y el Yunque y el Opus Dei, pues así hay anarquistas, ¿no? Anarquistas activistas que son medio terroristas y anarquistas pensadores como Proudhon, Fourier y muchos otros, ¿no? Kropotkin, que hizo el libro de la ayuda mutua, que es muy importante, porque yo les comentaba, ¿no? Desde la historia de las hormigas, abejas, el reino animal, y obviamente con el animal racional que somos nosotros, ¿no? Bien. Entonces, el socialismo pues, más primitivo pues, era el de los socialistas libertarios. Se escribe un libro que va del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? Federico Engels lo escribe y trata de militar lo que era el socialismo libertario, y todo les llama utópicos. ¿Y qué quiere decir utopía? Bueno, pues Tomás Moro ha escrito un libro precisamente que es el precursor de la utopía. Viene de U y topos, el lugar que no existe. De crear una idea que es ideal, pero que a lo mejor nunca la vamos a alcanzar, de un mundo perfecto, ¿no? Entonces ahí ya no se enfermaba, no había diferencias de clases, era el mundo perfecto, pero generalmente todas estas, como Icaria y otros proyectos de utopía, se daban en islas, ¿no? Aislados de la sociedad, porque la sociedad pues, privaba los rangos de reyes, condes y fin, ¿no? Entonces la utopía pues, era una sociedad más igualitaria, pues tenía que estar alejado de ese mundo europeo normal, que era en esa época, ¿no? Y de las guerras y todo, y aquí ya no eran más pacifistas, ¿no? Entonces, pues le dio el nombre a esos socialistas libertarios de socialistas utópicos. Y él que quiso demeritar diciendo, bueno, pues es que ellos apelan a la buena voluntad de las gentes, ¿no? Y el socialismo científico pues, tiene todas unas bases muy específicas, muy concretas, que pues, se difieren totalmente de lo que es el socialismo utópico. Pero para mí la utopía es que nos brinda un camino, ¿no? Nosotros, el lema que les decía de la economía social solidaria, pues es otra economía es posible, otro mundo puede llegar, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y desgraciadamente el marxismo, pues sus seguidores lo volvieron dogmático. Entonces salías tantito de las ideas marxistas y ya te acusaban ¿no? de reformista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues Fourier llegó con esas ideas de los socialistas utópicos o socialistas libertarios y de uno de los fundadores del anarquismo, que es Proudhon, francés, ¿no? Y entonces él venía a México porque él lo dijo que iba a haber
especie de experimento de colonias colectivas, llegó a México y resultó que no hubo. Era de esas cosas que nosotros hacemos, pero que prometemos, pero nunca cumplimos. Y entonces quedó y se empezó a vincular con un grupo de estudiantes, y estos estudiantes también estaban conectados con el círculo obrero, que en esa época ahí estaban todos los trabajadores y de los artesanos. Y entonces empezó a permear esa idea de lo que era el libro de Fernando Garrido, que relataba la historia del movimiento obrero, pero que tenía un capítulo dedicado al cooperativismo. Y entonces empezó a permear la idea de las cooperativas, y entonces dijeron, esos fondos de las mutualidades que tenemos, pues deberíamos de crear mejor una cooperativa, ¿no? Y así empieza la lucha por generar un nuevo tipo de organización, que es la cooperativa, ¿sí? Y entonces la cooperativa pues ya podía ser una cooperativa de consumo para eliminar intermediarios y poder hacer compras directamente del productor y luego pues obtener productos más baratos y de acuerdo también a las actividades que hiciera el socio, pues recibir unos beneficios finales, unos rendimientos finales, ¿no? O una cooperativa de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces en el gremio de los sastres, 26 sastres, en 1883 crean la primera cooperativa exitosa. Habíamos dicho que cuando hablábamos de las leyes, el Código de Comercio de 1889 pues fue el primer instrumento legal en donde se habló de cooperativas, pero todavía no había una idea clara de lo que era el cooperativismo, ¿no? Y luego con la ley del 27 pues se siguió manejando lo que era el cooperativismo. Eso lo voy a leer un poquito más adelante. Entonces surge el primer gremio y luego lo siguieron los obrereros. Este proyecto tenía 26 trabajadores, se hizo dentro de este grupo que habían formado los estudiantes. Hubo uno de ellos que pues, ¿no? Que hizo una revuelta en Chalco porque se promovía la cuestión campesina a través del reparto campesino, la cuestión cooperativa y la cuestión socialista. Y entonces en Chalco hubo una revuelta porque pues, estaban luchando por apropiarse de tierras y el gobierno lo reprimió, ¿no? El cooperativismo desgraciadamente no agarró mucho impulso, pero esta cooperativa de sastres, pues digamos que después fue un desastre, ¿no? Y a los 3 años pues terminó, pero ya dejó sentado la idea del funcionamiento de una cooperativa. Y bueno, de ahí pues nos vamos a la cuestión de las leyes. Entonces la primera legislación fue el Código de Comercio de 1889, luego la ley de 1927 con Plutarco Elías Calles, luego la de 1933 con Abelardo Rodríguez, ¿sí? La del 38 con Lázaro Cárdenas, y esta ley, si estamos viendo, pues del 27 al 33 no pasó mucho tiempo, del 33 al 38 tampoco. Pero ya la ley de Lázaro Cárdenas, pues sí agarra una gran fuerza.